y dispara la pierna. Cuando yo bajo al tío, cuando yo hago esto, 1, 2, cuando lo bajo yo no hago, ¡ja! Me paro y ahora digo, vale, le voy a pegar la patada. No, yo tengo que hacerle, ¡pum, pa! Ahí, para que se encuentre toda la masa cuando viene. Y voy a cargar mi mano. ¿Suena escudo y espada? Pues es la técnica que nos toca trabajar ahora. Cuando yo me he ido atrás, hago, pa, cambio, pum, pum, y entramos con el codo. Entro costilla y la rodilla que tiene delante es la que vamos a patear. Entro y me voy. Jab, hago esto, cross, hago este, hook. Vamos a la contraria. Claro, es misma guardia 2, derecha con derecha. Entonces, cuando vienes desde aquí, que vienes con el upper, hace el tío, 1, 2, y hace, y te cambias de lado. Y ahora viene el siguiente, ahora toca el rompespaldas. Bueno, sí, bueno, ¿vale? tiene razón que los tempos son otros, tío. Claro, claro, el timing hace mucho a la hora de hacer una técnica. Cross, hook, uppercut, y ahora hace jab, cross, ahí está, y ahora hace otra vez cross y sales de lado, bingo, vale. Y te quedas de espalda, ¿vale? Y ahora, como estás con la otra, el compañero cambia la guardia y te vuelve a hacer jab y te vas hacia atrás, cross y cambias de lado, hook, pasas por debajo, upper, te mueves hacia atrás y ahora el tío te hace jab, cross, perfecto. A las coberturas de los hombros, que son los roll shoulder, que son tocar con la mano la rodilla contraria. Yo estoy desde aquí y me voy hacia atrás, yo hago esto. ¿Veis que el hombro, el balance lo echáis hacia atrás y el hombro me cubre la barbilla? Cuando cambio de lado, yo avanzo y me toco la rodilla contraria. El segundo viene y hago hombro con rodilla, giro y cambio de lado. Y así estamos completos, ¿vale? ¿Vemos la aplicación de las técnicas? ¿Vale? Bueno, tú mismo, por favor. Vale, primera técnica, mirad, ¿dónde tenemos el primer ejercicio de la basculación atrás? Todo el mundo lo sabe. Tormenta regresando, ¿no? En inglés es returning the storm, ¿no? Él tira el circular con el palo y hago ¡guapa! Y cuando pasa, ¿qué es lo que hace? Cuando vuelve el tío, entramos, vuelve con el palo, hago ¡pa! Y trabajamos la técnica que toca, ¿vale? Con lo cual, vamos a hacer en el primer ejercicio, 1, pum, pam, pam, controlo, pateo y a la cara, ¿vale? Y empezamos con el primer ejercicio en aplicación, ¿vale? Con lo cual, con el compi, la basculación, cambio y cambio de lado, ¿vale? Acuérdate de ir hacia adelante, Isolda. Ah, es verdad. Porque tienes que cancelar que el tío no se te eche encima. Tú haces 1 y ahora vas a por el tío y lo bajas. Ah, ahí estamos. Y el timing es cuando el pie para, disparo. ¿Vale? No puedo hacer, lo asiento y ahora disparo, porque entonces ya he parado la masa del tío en movimiento, ¿vale? En el momento que yo le haga esto, esta tiene que entrar, para que se encuentren las fuerzas opuestas. Atrás y ahora vuelves a poner, bingo. Y ahora pateas, ahí, y cuando caes, nudillos a la cara. Pega, cae, esta mano chequea. Y la otra pega nudillos a la cara, ¿vale? Ahí y ahora a la cara, en los nudillos de la mano, esto, pegas así. Sí, ahí estamos. Sí, vale, sí. Además, tenéis que buscar la técnica de saludo penetrante. Tú haces 1, 2, 3, ¿sí o no? El timing de saludo penetrante es y dispara la pierna. Cuando yo bajo al tío, cuando yo hago esto, 1, 2, cuando lo bajo yo no hago, ¡ja! Me paro y ahora digo, vale, le voy a pegar la patada. No, yo tengo que hacerle pum, pa, ahí, para que se encuentre toda la masa cuando viene, ¿vale? Esta pega, pum, pum, y esta le pega en la cara. Esa. Sí, es unas fuerzas opuestas. Fuerzas opuestas. Yo me lo traigo y le metemos la patada. Y ahora metemos el golpe. Ahí estamos, ¿vale? Pam, pam, ya. Yeah. Knuckle, ¿ok? Knuckle in the teeth. Fotos. Nice. Pa. Just keep me low. Yeah. Yeah. Oh wow. This, sí. this and this. No. This
out. Yeah. It's rotating, yeah. And then foot, yeah, is the kick, okay, frontal kick and back knuckle. Today. Okay, yeah, to the teeth. Like screwing trick. Yeah, yeah. Okay. It's salute, saludo penetrante, es penetrate, salute. Pua, pum, pum. Es similar. Vamos a pasar y ahora vamos a la segunda, ¿vale? Desde aquí ella me tira el jab, me viene atrás, me tira el cross. Ahora voy a salir fuera y voy a cargar mi mano. ¿Suena escudo y espada? Pues es la técnica que nos toca trabajar ahora. Cuando yo me he ido atrás, hago pa, cambio, y entramos con el codo. Entro costilla y la rodilla que tiene delante es la que vamos a patear. Entro y me voy. ¿Ok? Es la segunda técnica que trabajamos. 1, atrás, 2, salgo, pego, entro con el... Y ahora, desde aquí, pegamos el residual en el riñón y cambiamos a la rodilla que tiene con la cara de dentro. Aquí? Sí, le pegamos en el costadito. Era la rodilla, ¿para qué? Para que ella rompa. Y ahora ya me voy. ¿Ok? Tenemos la segunda, es fácil, ¿vale? La segunda haríamos 1, me vengo atrás, 2, cambio y saco la mano. Desde aquí metemos el canto, desde aquí metemos el codo y ahora sigo lo mismo que la técnica. Ángulo y patada a la rodilla. Body maneuver que tenemos en Kempo, más algunos foot maneuver aplicados en un set para que no se nos olviden, ¿vale? Lo hacía Frank y era su primera forma corta básica para pelear, ¿ok? Vamos a ir aprendiendo, la dice en Alemania, tú ya lo sabes. Lo vamos a hacer un poquito rápido y nos metemos a hacer las aplicaciones, ¿vale? Sí. Claro, tú haces, mira, cambia la guardia conmigo. Jab, hago esto, cross, hago este, hook. Vamos a la contra. Claro, es misma guardia 2, derecha con derecha. ¿Vale? Vale, voy a recoger para ahora salir con el paso. Hago 1 y salgo. Y rotamos. ¿Vale? Una vez más. 1, atrás. 2, cambio. 3, bowing. 4, atrás para salir en el siguiente. Y rotamos. El paso de avanzar y girar, no lo frenemos. Vamos a hacer, salgo y cambio el ángulo, ¿vale? Para ahora seguir con el siguiente. ¿Ok? No nos vamos a parar en el primer paso porque esto ya lo trabajamos. Ahora es un compuesto de 2 para cambiar la dirección. Ahí ya tú no tienes que estar, ya tienes que salir a este lado. Para ahora, cuando yo cambie para este lado, salimos con otra técnica, ¿vale? Que es el último que nos queda, ¿vale? La maniobra de este es como maza repetida, ese es paso y giras. ¿Vale? Para quitarte de la línea, es el mismo ejercicio. Pum, pum, y te colocas de lado ahora. Para entrar con el giro, y ahora mirad, el último paso hago, avanzo y cambio la posición. ¿Vale? Y hacemos la última mecánica. ¿Cómo lo trabajamos? 1, me voy atrás, 2, cambio de lado, 3, paso atrás, 4, el upper, jab, cross. Ahí estamos. ¿Y ahora qué viene para mí? Cuando viene, detrás del tío. Atrás, 2, cambio adelante, 3 el bowing, 4 me muevo, avanzo y cambio. Ahora paso derecho y salimos izquierda y cambiamos la guardia. Como tú quieras. ¿Así? Vale, perfecto. Él te tira el jab, ¿vale? Te vienes atrás, te tira el cross y cambias de lado. Te tira el pum. Este, ahora viene este y ahora mira, ahora te tira el jab cross. Pum y sales a este lado. Tira el otro y rotas, ¿vale? Aquí estás en este lado. Ese paso es el que no tengo. Claro, este paso es, te suena maza repetida, él te tira y tú haces 1 y giras, ¿no? Tú haces el paso girando. O puedes hacer abres y giras. Pues es el mismo paso, cuando vienes aquí haces abres y giras. Y ahora el siguiente, como te ataca con ella, haces el rompeespaldas y te colocas detrás de él. ¿Vale? Vale, o sea, cuando tienes esa mano... Ese, por debajo, para atrás y ahora haces. Ahora viene esa y haces, te vas para aquel lado. No tires, allí no tienes la cara la tiene aquí. Por eso tú sales en el primero y te vas a hacer en el segundo, gira. Correcto. Y ahora te tira el tercero, sales para este lado, bingo. Al otro lado. Porque hay que dominar los dos. A ver quién es el primero que me saca a los dos lados. ¿Vale? Ay, no, Alberto no vale. Vamos a intentar hacerlo con la guardia derecha y cuando ya caigo aquí, que tengo la guardia izquierda, hay que hacerlo para el otro lado. Directo con la mano izquierda, no, pues si no, ahí es donde está el fallo. Digo, me la saca la primera. Qué cabrón. Y ahora que yo cambio.
1, 2, 3, 4, 1, ¿no? 1, 2 para este lado, 3, pasas para este. ¿Vale? Lo controla de atrás. ¿Ya, profe? Primero, ¿qué es? Este ejercicio. Hay una técnica que parte desde aquí. El segundo, vamos a hacer el jab, me tira el cross y voy a sacar otra técnica que toque. El tercero, voy a hacer el jab, el cross, el hook y voy a hacer otra técnica que toque. ¿Vale? Vamos a ir dejando un paso, dos... Ya lo sé. Venga, pues es que luego no me da tiempo a explicarlo, quiero terminarlo. Ya. Por eso mi ejercicio, claro. Por eso, vale, mira, yo para no. Sí, lo sé. 1, te vienes atrás. 2, pasas este. 3, metes el gancho. 4, el uppercut. Pum, y ahora haces 1, 2. Tu ejercicio es pam, pam. No me lo tires lento. Pam, pam. Ese es. Cuando yo hago pam, pam, yo hago. Tengo que salir fuera de él. No puedo hacer 1. Hay una técnica por ahí en Kempo que hacemos. Y no haces. Claro, y no haces así. Y te quedas aquí y dices, tengo que sacar la otra, ¿sabes lo que viene? Entonces, cuando vienes desde aquí, que vienes con el upper, hace el tío 1, 2 y hace. Y te cambias de lado. Y ahora viene el siguiente, ahora toca el rompespaldas. ¿Vale? Tiene razón que los tempos son otros, tío. Claro. El timing hace mucho a la hora de hacer una técnica. Efectivamente. 1, Dios, me he metido dentro de. No, es que no es igual. No, y está bien, pero no es igual ir chiqui, ¿vale? Claro, el tiempo es muy importante a la hora de hacer una técnica, ¿vale? ¿Ok? Perfecto. Está bien que pregunté, está para eso, ¿eh? Me voy atrás y luego avanzo por el tío, ¿vale? Pues vamos a trabajar la primera técnica. Estamos desde guardia, el tío me hace 1, 2, vale, pues en el primero yo tengo que hacer balance y me tiro a controlar. Importante, aquí vamos a intentar que el tío gire lo máximo posible y cuando el pie apoya en el suelo, explota la patada. No vale hacer y ahora meter la parada y acordarnos que tenemos que pegarle, ¿ok? Desde aquí yo tengo que hacer 1, atrás, giro, bajo, pateo. Ahí, y aguanto aquí. Ya está, lo demás no hace falta. Guardia los dos. Cambia la guardia. Vale. Yo hago 1, 2 y en la respuesta es cuando hacemos entro y sale. ¿Vale? 1, 2. No, yo te tiro los 2 jabs. Alberto esto lo lleva jodido, ¿vale? Yo le ataco 1, 2 y él me contrarresta 1, 2, como si tuvieses el palo, dentro o fuera, y hago la técnica. Eso es, a la altura de la cara, ¿vale? Para hacer el palo. 1, 2, entro y cambio, ¿vale? Ahora nos vamos a meter en la dinámica de tocar primero y luego salimos. Vamos a la segunda técnica. 1, 2, me dejo con la primera que hace un jab. Ahora nos tira el cross. ¿Qué técnica tenemos desde este lado? Escudo y espada, ¿vale? Pero la tendremos que adaptar a cómo esté el tío. Si él no me avanza, yo no voy a poder girarme para pegarle por el lateral. Voy a atacarle a la pierna de dentro, ¿vale? Cuando tira el jab, el cross, avanzo. Cargo mi manita, codo. Y ahora meto el riñón, angulo y a la rodilla. ¿Vale? ¿Ok? Igual, 1, 2, contragolpe, paso, pum, 2, 3, 4, 5. Era el ejercicio del primer jab. En el primer jab yo entro y cambio al tío, ¿vale? Ahora vamos con el cross. Ahora ya el primer jab ya no lo hago, o sea, no hago la técnica porque no me ha dado tiempo, me cambio a la segunda técnica, ¿vale? Que no me da tiempo a la segunda, me viene el hook. Vamos a trabajar otra técnica, ¿vale? O sea que ahora la primera técnica la borramos, seguimos con el drill igual y trabajamos con la segunda técnica que es escudo y espada, ¿vale? Esta siempre te vas a quedar como me quedo, ¿no? Porque si estamos así... Claro, yo te hago 1... Si me tiras y ahora creo que te vas a quedar así. Claro. Que no es como la técnica que... No, claro, yo no voy a avanzar así, claro, no. No. Claro, yo me quedo así, yo hago pum, pum, y ahora pum, 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 pum. Y ahora sí. metes desde aquí directo con la bola. Con el lateral del pie, con el talón. A romper rodillas. Qué rico, tío. Sí, a mí me encanta. Pero además que la tiene, como estás así con el tío, desde aquí cuando tú le metes ahí, la rodilla sale. Me un poco y la segunda digo, ahí no me da.